Bienvenidos a esta serie de videos en la que estaremos resolviendo el taller 1 que resolvimos en videos pasados pero con recursividad. Las funciones recursivas son las funciones que se llaman a sí mismas. Este podría ser un ejemplo de una función recursiva, es decir, tenemos aquí una función que va a tener determinados argumentos, va a empezar una condición de para que retorna algo, si no, vamos a tener una instrucción, el llamado nuevamente a la función que tenemos aquí, con el incremento de un argumento, para que cuando esto empiece a cambiar, en algún momento la función se va a detener. En el ejercicio 2 tenemos hacer la serie de Fibonacci hasta llegar sin sobrepasar al número 10.000. Como se sabe, la serie de Fibonacci es una sucesión recursiva que es la suma de los dos números anteriores, es decir, este número de acá se da por la suma de estos dos, este número de acá, la suma de estos dos, y así sucesivamente. De esta manera el código quedaría así. En el código vamos a declarar dos funciones. Tenemos la función Fibonacci y la función principal. Entonces vamos a declarar primero la Fibonacci para que nos funcione. Entonces, vamos a tener como argumentos un contador, último, penúltimo, actual y límite. Es decir, estos vendrían siendo estos números. Vendría siendo el actual, el último y el penúltimo. Vamos a tener como límite que contador debe ser menor o igual al límite. El límite, como vemos aquí, tenemos el 19, que es la posición en la que tenemos el número 6765. En la posición 20 ya se nos sobrepasa de 10.000, que es lo que no necesitamos. Entonces, cada vez que esto se haga, esto se va a hacer hasta que llegue a la posición 19, en la actual va a guardar el último y el penúltimo, el último va a pasar a ser el penúltimo y el penúltimo el actual, y nos va a imprimir lo que esté guardado en actual. Volvemos a llamar a la función Fibonacci, aquí donde está la recursividad, y le sumamos en contador 1 para que este ciclo se haga 19 veces. Y de esta manera queda el ejercicio. Entonces, como ven, nos imprime hasta el 6765, que es la posición 19. En el ejercicio 3 tenemos hacer un programa de computador de tal manera que imprima el valor de la suma de los elementos de la serie de Fibonacci entre 0 y 100. Es decir, que nos imprima la suma de todos estos hasta que el número de acá sea menor o igual a 100. 89 más 55 nos da 144, por lo que nos debería imprimir la suma desde este número de acá hasta aquí, que es 232. De esta manera el código queda así. Vamos a tener dos funciones, la función suma, que es la recursiva, y en la función principal, que es donde la vamos a llamar. Entonces, el contador, esto se va a hacer hasta que el contador sea menor o igual a 100. Tenemos las mismas variables del anterior, y j van a ser para estos números de aquí, para el último y el penúltimo. Entonces, en la suma vamos a volver a llamar a la función suma, dejamos estas dos variables de aquí quietas, y al contador ya va a ser lo que nos dio el y nos dio el j, o sea, el último y el penúltimo número. Y en suma ya va a ser lo que tendríamos en suma y contador. En la función principal llevamos a suma, que le vamos a, bueno, tenemos los mismos valores que tenemos aquí. De esa manera, el ejercicio nos quedaría así. La suma de los elementos. El ejercicio 4 dice, hacer un programa de computador de tal manera que lea desde el teclado un número entero y lo imprima al revés. Para hacer este ejercicio debemos tener en cuenta unas cosas. Para imprimir un número al revés, digamos que tenemos el 432, si lo dividimos por 10, el cociente nos daría el primer número, entonces es lo que debemos ir imprimiendo. Tenemos luego en el residuo nos queda esto, luego ese residuo se vuelve a dividir por 10, ahora este número que hay aquí como cociente se imprime. Lo que nos queda de residuo se vuelve a dividir por 10, aquí estaba el 2, y nos da el mismo número de aquí, pasa a ser un cociente, y el residuo aquí ya es 0, entonces ya sabemos que este ejercicio debe parar cuando el residuo sea 0. En este ejercicio vamos a tener dos funciones, tenemos la función principal y la función que nos va a invertir el número. Entonces, en la función principal vamos a definir el número que nos muestra en pantalla, ingrese un número entero, ese número lo vamos a guardar en la variable número. El número invertido es, vamos a mandar a la función número, a la función contrario, el número y dos ceros. Estos ceros son de el número que nos mandaron, un 0 para residuo y un 0 para invertido, que va a ser la variable que nos muestra el número. Este ciclo se va a hacer hasta que el número sea mayor a 0. Cuando el número pasa a ser 0, ya deja de cumplirse. Entonces tenemos que, en la variable vamos a guardar número módulo 10, nos va a guardar el residuo de el número dividido 10, el número, vamos a tener
la división del número por 10 y en invertido vamos a tener invertido por 10 más lo que teníamos en residuo. Volvemos a llamar a la función contrario, a la que vamos a volverle a mandar número, residuo e invertido. Y así nos funciona el ejercicio. Si ingreso un número entero, vamos a meter 432, tenemos 234. En el ejercicio 5 tenemos hacer un programa de computador que nos lea 75 números. Luego estos 75 números tenemos que hacer varias operaciones, cantidad de números mayores a 150, el mayor y el menor, los números negativos y el promedio de los positivos. El código quedaría así. En el ejercicio vamos a tener dos funciones, la función cadena, que es la que nos va a hacer prácticamente todo, y la función principal. Entonces la función principal nos va a llamar a la función cadena, que le manda estos valores. Como son tantos, pues igual los volví a definir acá. Entonces tenemos que i, esto es el que nos va a contar los 75 valores que deben ser guardados. Entonces, este ciclo se va a repetir 75 veces, que es lo que necesitamos. Voy a imprimir en pantalla, ingreso un número 1 o 2, que es lo que va cambiando aquí. Ese número lo guardo en la variable de números y entonces va a empezar. Si número, el número que tenemos aquí, es mayor a 150, cont m, este va a ser el contador para los números mayores a 150, se va a sumar en 1. Luego, si el número es menor a 0, entonces va a sumar a cont n, este es el contador para los números negativos, va a sumar un 1. Número 1 va a ser la variable para mayor y número 2 para el menor número. Entonces, si número es menor a lo que tenemos en el número 2, al menor, entonces ese número pasa a ser el menor. Si no, entonces tenemos con P, que es el contador de los positivos, se suma, promedio va a ser el promedio más el número que teníamos, y este va a ser el contador para el promedio, va a ser el promedio dividido los positivos que tenemos, porque el promedio son solo de los números positivos, no los negativos. Tenemos también si número es mayor a número 1, o sea, número 1 es el número mayor, entonces, si este número es mayor a este, entonces este va a quedar guardado en mayor. El número 2 es igual a 0, o sea, si en el menor teníamos un 0, entonces en la variable número 2 va a quedar guardado el número que venimos teniendo. Si número es menor a número 2, entonces ese número pasa a ser el menor. Cuando se termina todo esto, entonces ahí sumo un 1 al i, que es el contador de todo el ciclo como tal, el que hace los 75, y a la final nos va a retornar lo que nos dé la función cadena, que nos va a tener pues ya las variables definidas como tal. Para que al final entonces, cantidad de números mayores a 150, el contador de los números mayores a 150, la cantidad de números negativos y su contador, el número mayor, la variable donde está guardada, el número menor, la variable donde está guardada y el promedio donde está guardada. De esta manera el código nos quedaría así. Bueno, yo aquí ya lo ejecuté, pues para no tener que hacer todos los números, tenemos número mayor a 150, 2, negativos 3, mayor 980, menor 200, menos 234, y bueno, el promedio, bueno, aquí lo llené de 1, entonces vamos a comparar con lo que tenemos. Como ven, tenemos 3 números negativos, 2 números mayores a 150, el mayor es 980 y el menor menos 234. Ejercicio 6. Hacer un programa de computador que presente todas las tablas de multiplicar del 1 al 10. Entonces tenemos esto. El código quedaría de esta manera. Vamos a tener dos funciones, la función principal y la función tablas. En la función principal llevamos a la función tablas y le mandamos los 3 unos que vendrían siendo i, j y multiplicación. Y va a ser este numerito de acá, el primero, y j va a ser este de acá. Entonces, como vemos, el j se va a hacer 10 veces hasta que cambia i, luego i cambia, se hace otras 10 veces, cambia i, y así sucesivamente. Entonces tenemos i va a ser menor o igual a 10, j menor o igual a 10, entonces nos va a imprimir lo que esté en i, lo que esté en j y lo que esté en multiplicación. A j le sumamos 1, multiplicación pues nos va a multiplicar lo que tenemos en estas dos y vuelve a llamar a la función tabla, si no nos va a imprimir ya un espacio, le sumamos 1 a la i, j pues queda 1, nos hace la multiplicación y volvemos a llamar a tablas. Y así queda el código. Como vemos, entonces aquí tenemos las tablas del 1 al 10, 2 al 10 y así sucesivamente. Para el ejercicio 7 tenemos hacer un programa de computador de tal manera que lea un número e imprima su factorial. Y aquí nos dan el ejemplo de un factorial. Para hacer este ejercicio debemos tener en cuenta, como vemos, entonces, digamos el factorial de 4.
Inician 4 por 3 por 2 por 1, factorial de 3, 3 por 2 por 1. Entonces se puede hacer de dos maneras, o desde el número hasta que llegue a 1 o del 1 hasta que llegue al 4. De esta manera el código quedaría así. Entonces vamos a manejar dos funciones. Tenemos la función factorial y la función principal. En la función principal, bueno, definimos una variable número. En pantalla ingrese un número entero. El número que nos ingresen lo guardamos en esta variable de aquí. Y llevamos a la función factorial a la que le vamos a mandar un 1, el número que ingresaron y un 1. Entonces viene siendo aquí un 1, el número y un 1. Y va a ser el contador que nos va a llevar hasta el número. Si i es menor o igual al número, en factorial va a quedar factorial por i, que es el que va cambiando, que es esto, que va a ir cambiando. Y empieza en 1, luego 2, 3, y así hasta llegar al número. Ahí le vamos sumando de a 1 por cada vuelta. Y volvemos a llamar a la función factorial, que vamos a tener los mismos valores. Luego de que se haga todo este ciclo, nos imprime el factorial del número que teníamos guardado es lo que está en factorial. De esta manera el ejercicio funciona. Entonces tenemos aquí factorial de 4 es 24. Ejercicio 8. Hacer un programa de computador de tal manera que lea un número entero no negativo y muestre la suma de los factoriales. Entonces el código viene siendo un poquito parecido al que hicimos anteriormente. Vamos a tener dos funciones, la función de suma factorial y la función principal. Entonces, la función principal vamos a definir una variable que es número. En pantalla nos sale ingrese un número entero. Ese número lo guardamos en la variable que definimos anteriormente y llamamos a suma factorial, que le vamos a mandar un 1, el número que guardamos, un 1 y un 0, que viene siendo este de acá, el número que guardamos anteriormente, un 1 y un 0. Si el número es mayor a 0, ahí estamos validando que no sea negativo. Entonces, i, que es el contador, lo que nos va a servir, vendría siendo i, que se va sumando por cada ciclo, menor o igual al número. En factorial va a quedar factorial por lo que está en i, suma factorial, suma más el factorial que nos dio, y nos va a sumar i. Vuelve a llamar a la función, y esto se hace sucesivamente hasta que llega al número. Ahí vamos a tener la suma de todos los factoriales. Bueno, si no, tenemos que imprimir que es un número negativo, y a la final nos imprime la suma del número factorial es y lo que nos había quedado guardado en número y en suma. De esta manera, el ejercicio funciona así. Número entero 3. La suma del factorial de 3 es 9. Ejercicio 9. Hacer un programa de computador de tal manera que utilizando ciclos anidados se genere las siguientes parejas de enteros. Entonces tenemos esto aquí. Como podemos ver, aquí hay unas similitudes. Esto inicia en 0 y voy aumentando de 1 en 1 hasta llegar a 9. Y aquí tenemos, estos dos se repiten, estos dos se repiten, y así sucesivamente hasta llegar a 5. De esta manera el código queda así. Para este ejercicio vamos a tener dos funciones, la función recursiva que va a ser parejas y la función principal. Entonces en la función principal llamamos a la función parejas que le vamos a mandar un 0 y un 1, que van a ser a estos de aquí, que bueno, son los mismos, 0, 0 y 1. La i nos va a contar este lado de aquí y la j este lado de aquí. Entonces, i empieza en 0 y este ciclo se hace hasta que i sea menor o igual a 9, que es lo que necesitaríamos aquí, hasta que sea menor o igual a 9. Y en la j vamos a tener una operación matemática que nos va a dar 1, 1, 2, 2 y así. Por ejemplo, la primera vez que entra que a es 1, 1 más 1, 2, 2 sobre 2 nos da 1, que es lo que necesitaríamos aquí. Bueno, nos va a imprimir lo que esté en i y lo que esté en j, el resultado de esta operación, y incrementamos 1 y le incrementamos 1 a i para que esto se repita 9 veces. Llevamos otra vez a la función recursiva y le mandamos las mismas variables, y así funciona el código. Aquí tenemos 0 hasta el 9 y estos que se repiten. Ejercicio 10. Hacer un programa de computador de tal manera que genere la siguiente terna de enteros. Entonces tenemos una primera fila que va de 1 a 9, la segunda fila que se repite 3 veces el 1, 3 veces el 2 y 3 veces el 3, y la segunda fila que va del 1 al 3, 1 al 3 y 1 al 3. De esta manera el código quedaría así. En este ejercicio también vamos a utilizar dos funciones, la función terna,
que es la que nos imprime recursivamente, y a la función principal. La función principal tenemos que llamamos la función terna, que le vamos a mandar un 0, un 1, 0, 0 y 0. Bueno, que son los mismos valores que tenemos aquí guardados. J nos va a servir como un contador para los renglones, que entonces J debe ser menor a 9. Si esto es así, la fila 2 va a quedar como la fila 2, va a quedar en 1. A J, que lo teníamos en 0, le va sumando. Luego tenemos aquí otro contador, que si es menor a 9, la fila 1, que la teníamos en 0, le vamos a sumar un 1. A la fila 3 también le vamos a sumar un 1. Entonces aquí ya tendríamos 1, 1, 1. Y le sumamos al contador un 1. Tenemos que si en la fila 3 ya es igual a 4, o sea, si estamos ya en el renglón 4, fila 2, le vamos a sumar un 1, que ya está en 1, entonces ya quedan 2, y fila 3 es igual a 1. Nos va a imprimir lo que tenemos guardado en la fila 1, en la fila 2 y en la fila 3, y volvemos a llamar a la función de manera recursiva. Y así funciona el ejercicio. Entonces, como vemos, aquí tenemos el ejercicio. Ejercicio 12, entonces, un programa que imprima esta figura. Entonces, como ven, tenemos 25 renglones, aquí empieza con 79 espacios, va disminuyendo hasta que quedan estos. Así que el código. Se utilizan dos funciones, la función 1, que es la recursiva, y la función principal. En la función principal vamos a definir K, que nos va a servir para el contador de las letras, J para los espacios que inician 80, que es esto de aquí, esta primer renglón, y el I, que nos va a contar los renglones como tal. Entonces, hacemos una llamada a la función 1, entonces tenemos los valores 0, 80 y 0. Si el renglón es menor o igual a 25, entonces ahí ya nos hace el proceso 25 veces. Ahora, si J es mayor o igual a 1, nos va a imprimir los espacios, y los espacios van disminuyendo de 1 en 1, para que, digamos, en el primer renglón aquí ya nos está imprimiendo 79 espacios. Vuelve a llamar a la función y esto se repite. Luego, cuando K mayor o igual a 1, entonces aquí nos imprime las A y le va restando menos 1 al contador de K. Vuelve a llamar a la función. Luego nos imprime espacio, una nueva línea, y volvemos a llamar a la función que le vamos a aumentar. El número de letras, como ven, va aumentando, el número de espacios va disminuyendo, y pues el número de renglones también va aumentando, que es lo que tenemos aquí. Número de letras, número de espacios y renglones. Y el código funciona de esta manera. Entonces, como ven, aquí tenemos el ejercicio. 13. Hacer un programa de computador que imprima esto. Entonces, como esto es un triángulo y tiene diferentes letras. Para hacer este ejercicio debemos tener en cuenta el código ASCII, es decir, el código ASCII de la P es el 80, N 78, L 76 y así sucesivamente. Después de esta conclusión el código queda así. Tenemos dos funciones, la función triángulo, que es la recursiva, y la función principal. Entonces, vamos a declarar variable derecha, la variable derecha y esta variable k nos van a servir para contar las letras. Tenemos la variable i, que es para los renglones, j para los espacios, y el número, que es 80, que es lo del código ASCII de la p, que es donde inicia. Entonces, llamamos a la función triángulo, le mandamos estos valores, y menor a 7, nos cuenta que sean 7 renglones, luego j, entonces una operación matemática que va a ser derecha dividido 2, si esto se cumple nos va a imprimir espacios y vamos a ir sumando a j de a 1 y llamamos la función triángulo. Entonces esto se va a hacer hasta que j sea, hasta que deje de ser menor a lo que esté aquí. Luego, si k, que es el contador para las letras, mayor a derecha, nos va a imprimir entonces, en carácter el número, entonces aquí nos imprime una p, le vamos restando de a 1 acá y volvemos a llamar a la función triángulo. Entonces aquí también ya hay otro ciclo. Luego que nos imprima la nueva línea, a derecha le vamos sumando de a 2 y llamamos otra vez a triángulo, que le vamos a mandar. Derecha queda normal y que son los renglones, le vamos sumando de a 1, j queda igual, letras quedan igual y el número va restando de a 2. Esto es lo que hace que el código ASCII vaya cambiando de p a lo que vayamos necesitando. De esta manera el código funciona así. Como vemos, aquí nos da el ejercicio. Ejercicio 14, hacer un programa que nos imprima esto de aquí. Entonces tenemos dos espacios a este lado, dos espacios aquí y solo P.
que también son 13 al principio, y tiene que dar la mitad en 40. De esta manera el código queda así. Tenemos dos funciones, la función 1, que es la recursiva, y la función principal. En la función principal vamos a definir la variable derecha y j y k, está acá, es para el número de letras, espacios. Entonces, llevamos a la función 1 que le vamos a mandar un 0, un 0, un 0 y un 12. Vamos a la función 1 y nos va a contar los renglones. Entonces, si el renglón es menor a 7, entonces se va a hacer esto. Esta operación de aquí nos permite contar los espacios que necesitamos, porque necesitamos aquí un montón de espacios para que aquí la mitad nos quede 40. Es decir, entonces aquí empiezan 40, hasta aquí necesitaríamos 33 espacios para empezar a imprimir P's. Entonces está aquí, pero está un 33 porque en la primera vez 0 sobre 2 nos da 0. Aquí nos imprime los espacios, vamos sumando de A1 a J y aquí ya queda un ciclo. Luego K, que nos ayuda a contar las letras, debe ser mayor a lo que esté guardado en derecha. Si es así, nos imprime P y acá le vamos restando de 1 en 1, llamamos a la función y aquí ya hay otro ciclo. Entonces aquí nos está imprimiendo 12 P's, necesitamos 13 para el primero, por eso aquí nos imprime la P que falta, nos hace una nueva línea, a derecha le vamos aumentando de 2 y volvemos a llamar a la función, a la que, bueno, derecha queda igual y que son los renglones, va aumentando de 1 en 1 y esto queda igual. Entonces, la función quedaría así. Aquí tenemos, está aquí, ya están 40, aquí hay 33 espacios. Para el ejercicio 15 nos piden imprimir en pantalla esta figura, que como ven es la misma que ya trabajamos pero sin espacios. De esta manera el código queda así. Entonces vamos a tener dos funciones, la función 1 y la función principal, en la que vamos a tener las mismas variables de ahora, derecha, y, j y k. La función 1 le mandamos estos valores y que son los renglones debe ser menor a 7 para que empiece aquí. Entonces j menor o igual a lo que está en derecha dividido 2, nos imprime los espacios, a j le vamos sumando de a 1 y volvemos a llamar a la función. Entonces aquí hay un ciclo. Luego k debe ser mayor a lo que está a la derecha, nos imprime el número de P's, aquí está imprimiendo 13, como ven, metimos 13 que es lo que necesitamos, y k va restando de 1 en 1, llamamos otra vez la función y aquí queda un ciclo. Luego nos imprime la nueva línea, salta línea, a derecha le vamos aumentando de 2 en 2, y volvemos a llamar a la función, a la que solamente pues debemos aumentarle a los renglones. Entonces el código queda así. Como vemos, aquí tenemos la figura. Ejercicio 16. Hacer un programa de computador de tal manera que se presente lo siguiente en pantalla. Entonces, como vemos, aquí entonces tiene 7 renglones. Para el primer renglón tiene que ser una letra, 5 espacios, una letra. 2 letras, 3 espacios, 2 letras, 3 letras, un espacio. Y aquí se vuelve a repetir el patrón. De esta manera el código quedaría así. Vamos a tener 4 funciones que son renglones, aquí las estamos declarando solamente, que luego van a aparecer después. Vamos a tener renglones, la que nos cuenta las letras y una que nos cuente los espacios. Entonces, la función principal mandamos a renglones, que es este de aquí, entonces le vamos a mandar 1 para renglón, 7 para límite, cantidad, esto nos va a contar las letras, 1 y espacios 5. Entonces empieza. En la función renglón, renglón debe ser menor o igual al límite, entonces eso nos está contando que este ciclo se haga 7 veces, que son los renglones que necesitamos. Entonces, bueno, aquí vamos a hacer una excepción, primero hablemos de esto. Entonces, nos debe imprimir una letra, un espacio y una letra. Entonces, por eso esto inicia así. Entonces, a letras le vamos a mandar lo que esté en renglón y lo que tengamos en cantidad. Entonces, vamos a renglón, entonces llega en renglón y llega cantidad. Renglón si es menor o igual a 3, o sea, si es esta parte de aquí, nos va a imprimir de 1 menor o igual a cantidad, nos imprime, entonces esto ya nos empieza a imprimir la cantidad de letras que necesitamos. Por ejemplo, para el primer renglón, entonces aquí inicia 1 menor o igual a 1, entonces nos imprime una A, luego a cantidad le restamos y luego queda 1 menor o igual a 0, entonces al primer renglón ya tenemos la letra que necesitamos. Entonces vuelve. Ahora vamos con la cantidad de espacios que nos manda el renglón, digamos para el 1, y la cantidad de espacios que la teníamos en 5. Entonces vamos a espacios, 1 y 5.
1 menor o igual a 3, sí. Entonces nos va a imprimir espacios. Luego volvemos a llamar a la función espacios, le mandamos renglón y cantidad -1. Entonces aquí nos imprimió los 5 espacios que necesitábamos. Volvemos a la función. Otra vez llamamos a la función letras y nos hace lo mismo. Aquí nos va a imprimir una letra. Terminaría imprime nueva línea. Si es menor o igual a 3, si es menor o igual a 3 esta parte de aquí, renglón suman 1 en los dos. Luego, cantidad de letras va aumentando y cantidad de espacios va disminuyendo. Y si no va, cantidad de letras va disminuyendo y espacios aumentando. Es decir, como ven, aquí tenemos la cantidad de espacios va disminuyendo, empieza en 5, va disminuyendo de 2 en 2 y aquí las letras van aumentando. Y luego cuando pasamos aquí, entonces las letras van aumentando, van disminuyendo y los espacios aumentando. Entonces el código quedaría así. Entonces aquí tenemos el ejercicio. 17. Hacer un programa que imprima esto de aquí. Entonces como vemos, tenemos aquí. Para hacer este ejercicio vamos a tener en cuenta unas similitudes. Como vemos en el renglón 1 y en el renglón 7 nos piden lo mismo, el mismo número de espacios y el mismo número de cantidad de letras. Lo mismo para el 2 y el 6, 3 y 5 y bueno, el 4 que es independiente. De esta manera el código queda así. Vamos a declarar solamente entonces las funciones renglón, espacios y letras. A la función principal tenemos que a renglón le vamos a mandar un 1, un 7, un 0, un 1 y el contador es cantidad y contador. Nos van a ayudar a servir como contadores para letras y espacios. Entonces, aquí tenemos que renglón menor o igual a 7. Esto ya nos garantiza que lo va a hacer 7 veces. Como dije anteriormente, hay una similitud entre el renglón 1 y el renglón 7. Como vemos, necesitamos 9 espacios y una letra. Entonces, espacios le mandamos 9 y a letras le mandamos 1. Si el renglón es 2 o 6, van a ser 8 espacios, 3 letras, renglón 3 o 5, 7 espacios, 5 letras, renglón 4, 6 espacios, 7 letras. Y estas funciones independientes funcionan como tal. Tenemos el contador, que siempre va a iniciar aquí en 1, menor o igual a lo que nos haya mandado en espacios, ¿cierto? Que depende del renglón en el que estemos, entonces ahí nos está contando. Volvemos a llamar a la función, le mandamos un 1, y entonces esto nos garantiza que se hace las veces que necesitemos aquí. Lo mismo para letras, inicia en 1, la cantidad que le hayamos enviado, este contador va iniciando en 1, entonces esto se hace las veces que tengamos acá. Luego de que se hace esto de aquí, pues imprime una nueva línea y vamos a ir aumentando renglón de 1 en 1 para que nos haga los 7. De esta manera el código queda así. Entonces aquí tenemos el rombo. 18. Hacer un programa de computador que imprima esto en pantalla. Entonces, para hacer este ejercicio lo que tenemos que tener en cuenta es que va a haber una cantidad de espacios a la izquierda. Como ven, las letras no aumentan ni disminuyen, siempre van a ser 1. Y la cantidad de espacios en el centro. Entonces, espacio centro y espacio izquierda es lo que debemos tener en cuenta para el código. Tenemos aquí declaradas tres funciones, renglones, espacios izquierda, este de aquí, y espacio centro que nos sirve para este de acá. A la función principal, entonces vamos a definir estas variables que tenemos renglón, que inicia en 0 hasta 10, esto nos está garantizando 11 renglones, contador, cantidad de espacios a la izquierda y cantidad de espacios en el centro, que inicia en 17, que hay 17 espacios. Y llamamos a la función renglones. Vamos a la función renglones con estos valores de aquí. Renglón debe ser menor al límite. Esto nos garantiza los renglones y empieza en cantidad de espacios. Mandamos a la función espacios izquierda el contador, que lo tenemos en 0, y cantidad de espacios izquierda que inicia en 0. Como ven, en el primero no necesitamos espacios. La función espacios izquierda y espacio centro va a funcionar de esta manera. El contador debe ser menor a la cantidad que nos estén ingresando y el contador va sumando de 1 en 1. Entonces se hace las veces que diga aquí. Esto funciona así y esto también funciona así como un ciclo. Luego de que nos imprime los espacios a la izquierda, imprime una Z. Luego de que hace estos espacios, imprime una Z. Va a espacio centro, imprime espacio centro. Nos imprime. Si es menor a 9, o sea, si ya estamos aquí, entonces que nos imprima esto de aquí, porque ya en el último no necesitaríamos más porque nos daría una por aquí. Si es menor a 9 nos imprime
y lo que dice aquí, en el incremento final, el renglón va aumentando de 1 en 1, cantidad de espacios izquierda aumenta en 1 y el centro disminuye en 2. La izquierda va aumentando de 1 en 1 y en el centro pues va disminuyendo aquí de 2 en 2. De esta manera el código funciona así. Aquí tenemos el ejercicio. 19. Hacer un programa que nos imprima esto en pantalla. Entonces, como vemos, este es muy similar a este, pero es al contrario. Los espacios de izquierda son los que van disminuyendo y el centro va aumentando. De esta manera el código queda así. Tenemos aquí las tres funciones, una para renglones, espacios izquierda, espacio centro, a la función principal que tenemos declaradas, renglón, límite, contador, la cantidad de espacios a la izquierda, que ahora inicia en 9, y la cantidad de espacios en el centro, que inicia en 0. Llamamos a la función renglones, y bueno, el funcionamiento es muy parecido al anterior. Renglón menor al límite, entonces aquí ya nos está imprimiendo los 11 renglones que necesitamos, llamamos a espacios izquierda, cantidad de espacios y contador. Esto se va a hacer las veces que diga aquí, porque contador se le va sumando 1, entonces queda aquí un ciclo. Y de la misma manera funciona espacio centro, se hace las veces que diga aquí, y contador va aumentando de 1 en 1. Tenemos aquí, si el renglón es mayor a 0, si ya no es este, sino que ya estamos en estos de aquí, nos va a imprimir una Z. Volvemos a espacio centro, nos vuelve a imprimir espacio centro, y nos imprime otra letra. Nueva línea, si el renglón es mayor a 0, no este, sino que empieza desde aquí, entonces ahora espacios izquierda va disminuyendo de 1 en 1, y los espacios en el centro aumentando de 2 en 2, y pues en el primero, bueno, la cantidad de espacios en el centro solo necesitamos un 1. De esta manera el código funciona así. Aquí tenemos el ejercicio. Ejercicio 20. Hacer un programa de computador que nos imprima esto en pantalla. Entonces, tenemos 39 espacios. Aquí empiezan las letras, van aumentando de 1 en 1 y son 11 renglones. De esta manera el código queda así. Vamos a tener aquí, bueno, 4 funciones. Entonces, tenemos aquí renglones, que nos cuenta aquí esta cantidad, espacios para esto y letras para esto. En la función principal vamos a mandar a renglones. Tenemos renglón 0, límite 11, contador 0, cantidad de letras, inicia en 1 y cantidad de espacios en 39. Entonces, tenemos aquí en renglones, renglón menor al límite, entonces esto ya nos garantiza que se hace 11 veces los renglones que necesitamos. Luego tenemos función espacios y función letras. Entonces, función espacios y función letras. La función espacios, tenemos un contador, cantidad de espacios, que cuando se cumple imprime un espacio y al contador se le va sumando 1 en 1. Esto quiere decir que se hace las veces que diga aquí y aquí hay un ciclo. Lo mismo para la función de letras. Tenemos aquí un contador, cantidad de letras, cuando se cumple imprime una A y el contador va aumentando de 1 en 1 para hacer este valor de aquí. Luego de tener espacios y letras, hace una nueva línea. Si el renglón es menor a 5, si estamos aquí, entonces, bueno, el renglón siempre va a aumentar de 1 en 1. Pero entonces aquí, como vemos, tenemos la función contraria. Si es menor a 5, las letras aumentan y los espacios disminuyen. Y si no, las letras disminuyen y los espacios aumentan. ¿Qué es lo que vemos aquí? Aquí los espacios están disminuyendo y las letras están aumentando. Y aquí los espacios están aumentando y las letras disminuyendo. Aquí tenemos el código y el ejercicio.